felices, formando familias felices. Qué bendición tener un tiempo de gloria, de gracia, de favor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Creo que el Señor se está paseando en cada asiento. ¿Cuántos lo creen? Hay una canción que dice: Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma. Amén. Se va la tristeza y llega la alegría. Amén. Llega la alegría para ti, llega la alegría para mí. Amén. Aleluya. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué bendición poder verles esta mañana, saludarles, aleluya, y animarles a que sigamos adelante creyendo que en medio de todas las circunstancias que están pasando en este mundo y en este país, estamos acobijados al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Amén, aleluya. Vamos, diga amén y denle un aplauso al Señor. La palabra dice que estamos bajo la sombra de sus alas. Y yo creo eso hasta que pasen los quebrantos. Los quebrantos van a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros estamos acobijados, metidos allí bajo la sombra, bajo la cobertura de sus alas. Amén. Hay una palabra que quiero compartir con la iglesia. Creo que la iglesia de hoy en el mundo necesita crecer en estos dos aspectos que quiero compartirle en el día de hoy. Necesita la iglesia de hoy crecer en la gracia del Señor y necesita crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es urgente que crezcamos en esos dos aspectos porque estamos en los tiempos del fin. Estamos en los tiempos exactos que preceden al rapto de la iglesia. El Señor está por venir a buscar a su iglesia. Amén. Ahora la iglesia tiene que estar crecida en el aspecto de lo que es la gracia del Señor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo nos dijo en su palabra: escudriñad las escrituras, escudriñenlas, léanlas a profundidad, indaguen, investiguen, no sean superficiales al leer la palabra, sino escudriñenlas, vayan más profundo, porque escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos aprender de Jesús, hay que escudriñar las escrituras. Él está presente en todas las escrituras. Cuando escudriñamos las escrituras, tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia cuentan una sola historia. La historia de Cristo Jesús. Dígame amén, aleluya. Es su historia, amén. Y debemos aprender a ver a Cristo en cada uno de los 66 libros de la Biblia, incluso en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Pedro, cuando escribe esta carta, ya es un anciano. Es un hombre que ya ha madurado bastante, ha recorrido camino. Realmente Pedro tuvo una vida bastante productiva después que conoció al Señor, a veces de altos y bajos, pero Pedro al final de sus días había alcanzado madurez impresionante. Y cuando escribe la segunda carta, la segunda epístola universal, él mismo dice que ya Dios le había comunicado que muy pronto iba a abandonar el cuerpo. Es decir, que muy pronto iba a partir, iba a morir, iba a irse al cielo con el Señor. Así que la segunda epístola de Pedro es como un consejo a la iglesia en el mundo antes de que este anciano que anduvo con el Señor desde el comienzo, que conoció al Señor allá pescando en una noche donde había fracasado toda la noche intentando pescar y
estaba allí remendando las redes y el Señor llegó allí a ese lugar y le pidió prestada aquella barca, y desde ese mismo día su vida nunca más fue la misma. Pedro le prestó su barca al Señor para que el Señor predicara desde su barca. Y después que el Señor predicó desde la barca de Pedro, le dijo: boga mar adentro. Y ya Pedro le había estado toda la noche pescando y le dice: toda la noche hemos estado pescando, no conseguimos nada, pero en tu palabra, le dijo, pero en tu palabra echaré la red. Y bueno, cuando echó la red, resulta que los peces brincaron a esa red y la red se rompía. Y él quedó tan impresionado que llamó a las otras barcas para que vinieran a ayudarlo a que no se perdiera toda aquella pesca milagrosa. Se conoce el milagro como la pesca milagrosa. Y cuando llegaron a la orilla, aquel hombre impulsivo, aquel hombre que todavía no tenía una experiencia con el Señor, cae de rodillas y lo que atina a decir es: apártate de mí, Señor, que yo soy, ¿qué? Pecador. ¿Sabe? Es tremendo porque lo que había sucedido le reveló a Pedro que quien estaba en su barca no era cualquier maestro, no era un rabino cualquiera, no era un profeta, era nada más y nada menos que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, el Mesías prometido. Y Pedro, como cualquiera de nosotros, no se sentía digno de estar frente al Señor y le dijo: apártate de mí, yo lo que soy es un miserable pecador. Pero Jesús le dijo: no te preocupes, Pedro, porque a partir de hoy yo haré de ti un pescador ¿de qué? De hombres. Ya no pescará más peces, sino vidas humanas, hombres, personas. Y dice la Escritura que llegando allí abandonó las barcas, abandonó las redes y se fue tras Jesús y le siguió. Y tuvo una vida bien movida. A veces estaba arriba, a veces abajo. Era bastante participativo. Era un hombre que siempre tenía una opinión que dar, a veces buena, a veces mala. Pero era un hombre que se enamoró de Jesús. Era un hombre que estaba enamorado del que le cambió su vida. Y pasó años sirviendo hasta que envejeció. Y cuando ya está anciano y está muy maduro en la fe, escribe su segunda epístola universal, como dirigido por el Señor a que esta epístola que él escribe la leerían la posteridad. Y había que tener mucha fe para eso, ¿sabe? De creer que lo que él estaba escribiendo 2000 años después lo íbamos a estar leyendo en una iglesia. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Es tremendo lo que el Espíritu Santo hace. Aquel hombre que no era estudiado, no era un hombre letrado, escribiendo aquella carta, pero con mucha fe de que la posteridad leería esta carta. Y nos deja un consejo que yo creo que la iglesia tiene hoy que tomarlo y caminar con él. Ahí en segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 dice: antes bien, creced en la gracia, creced en la gracia. ¿Y qué más? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, amén y amén. Padre, trae tu palabra, Señor, y añádele una unción poderosa, que crezca, que corra, que prevalezca, que eche raíz profunda en los corazones y que produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra, Señor. Oh, mi Dios, tu palabra de autoridad, aleluya, derrama tu gloria en este lugar y ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, gracias. Derrama tu gracia, Señor, libera tu gracia. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Una de las mortificaciones más grandes de cualquier apóstol
es ver que su gente crezca, que su gente se desarrolle. Cuando yo llegué a la iglesia hace 30 años, llegaban muchas personas. Cuando uno se bautizó, muchas personas se bautizaron con uno. Pero cuando uno empezaba a caminar, se daba cuenta que muchos desertaban en el camino. Y éramos muchos, pero después no éramos tantos. Y tengo 30 años más o menos viendo ese movimiento. Viendo gente que viene a las iglesias y gente que deserta de las iglesias y un remanente fiel que queda en las iglesias. Pero básicamente, a los 4 años, cuando yo estaba en la iglesia, tenía solo 4 años de convertido. Todavía era una persona nueva, creyente. Nunca tuve un cargo en la iglesia, porque nuestra iglesia tenía normas para los cargos, y una de las normas era los años que la persona tuviera para tener un cargo. Pero sin nunca tener un cargo en la iglesia, en esos 4 años, Dios me utilizó a mí, a este vaso frágil, para ganar a cientos de personas para Jesucristo. Aleluya. En las calles, en las plazas. Gracias a Dios nosotros no nos peleamos por cargos, porque nuestros cargos, nuestros púlpitos estaban en la calle. Para nosotros los púlpitos eran las plazas. Y ahí lo que faltaban eran predicadores. La mies es mucha y los obreros poco. Y no todo el mundo se atreve a predicar en una plaza. Y Dios nos usó allí para salvar a cientos de personas en esos 4 años. Así que nunca necesité un cargo para hacer la obra de Dios, porque vi a cientos de personas venir a Cristo en nuestro ministerio. Pero yo veía que había personas que no crecían en la obra, o que pasaba el tiempo, como dice el libro de Hebreos, y la palabra en el libro de Hebreos, que fue una palabra guía para mi libro, Los primeros rudimentos en la palabra de Dios, es que ustedes, dice, o vosotros, debiendo ser ya que maestros, después de tantos años, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Sabe que esa palabra refleja una frustración apostólica? Refleja un hombre, un apóstol, que tiene gente que ya hace tiempo los ha ganado para Cristo, los ha consolidado, y se supone que ya sean unos poderosos líderes, pero al pasar el tiempo siguen echando bromas en sus vidas personales, siguen echando varillas en sus vidas familiares, siguen echando bromas en sus vidas financieras. Son personas que se dan licencias. He visto en el camino de Cristo gente que se da licencias para un tiempo estar arriba, ungido, y unos meses está más frío que Walt Disney. Y yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. ¿Ha oído esa canción? Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. Yo no me explico cómo después de conocer al Salvador, su gracia, su favor, su bondad, se pueda vivir en esos altos y bajos. Pero es la realidad que muchos apóstoles vemos en el mundo. Y de pronto gente que ya tiene tiempo en la iglesia, que ya tiene tiempo y debiera ser ya maestro, ahora tiene necesidad de que se le vuelva a visitar. Hay que visitarlo, que está frío. Ay, Dios mío, no me diga eso. Ya ha debido ser un apóstol, ya ha debido ser un pastor. ¿Sabes? Nunca jamás en mi vida mi pastor me tuvo que visitar a mí en mi casa. Mi pastor, usted le preguntaba cuando yo me vine a Barquisimeto, ¿a dónde vivía Keyson? Mi pastor nunca supo dónde yo vivía. Jamás. ¿Y dónde vivía el apóstol Becky? Tampoco. Porque nosotros no aprendimos ese evangelio de que nos tengan que visitar. Hay gente que se enlucha. Es que mis pastores no me visitan. Ni una visita me han hecho. Si supieran que su apóstol nunca lo visitaron.
Pero me visitaba Jesús todas las mañanas, aleluya. Todas las mañanas me visitaba Jesús. Todas las mañanas me visitaba Jesús. Todas las mañanas me visitaba Jesús. Y yo le contaba a él mis problemas. Y él me daba la mano y me ayudaba. Porque si algo bueno tuvo mi iglesia, fue que me enseñó a no poner la mirada en hombres, sino a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya. Uno se crece cuando uno no pone mirada en hombre, porque cuando tú vienes a ver, a veces los que tú más admiras fallan, resbalan, caen. Me gustó el coro que aprendí recién convertido: he decidido seguir a Cristo. Aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se vuelven, ese es su lío. Diríamos ahora otra palabra, ¿no? Ese es su problema. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo, aleluya. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. Pobre de los hermanos y de las hermanas que pongan la mirada en hombres. Uno les asigna a las personas líderes, y los líderes son mentores, son las personas que están allí guiándoles, pero les orientamos también. No pongan su mirada en los hombres. Y el mismo líder debe enseñarles, porque un buen líder siempre enseñará eso. No ponga su mirada en Keyson. Si soy un buen líder, le diré: ponga su mirada en Cristo, aleluya. Ponga su mirada en Cristo. Intentaré como hombre no fallarle, pero pudiera fallarle. Pero Cristo nunca te va a fallar, aleluya. Pero Cristo nunca te va a fallar. Vamos, di amén. Y dale un aplauso al Señor. Llevamos 30 años aquí intentando no fallar. Y queremos terminar la carrera así. Pero si yo te fallare, tú sigue a Cristo. Vamos, di amén y dale un aplauso al Señor. Para que eso suceda, para que tú seas una persona que nada ni nadie te mueva de la fe, para que nada ni nadie te mueva de tu servicio al Señor, porque tú le sirves al Señor. Debes de crecer en la gracia y debes de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú creces en la gracia, ¿qué cosas no pasó Pedro? ¿Qué cosas no pasó? Él mismo negó al Señor 3 veces. Él estuvo al lado de Judas, que traicionó al Señor. Él vio a Ananías y a Zafira robarse un dinero. ¿Qué no vio Pedro? ¿Qué no vio Pablo? Pablo habla de personas que él discipuló y que estaba preparando para el ministerio, y los nombra y dice: fulano y fulano y fulano me han desamparado amando este mundo. Como diciéndonos Pablo a nosotros, o sea, a mí, al apóstol Pablo, aleluya, gente que yo estaba preparando para el ministerio me abandonó y se hicieron mundanos otra vez. ¿Qué hizo Carrillo? Si te pasa, no estés llorando como una mamita. ¿Aló? Porque le pasó a Cristo. ¿Quién discipula mejor que Cristo? Y tuvo un Judas ahí. Le pasó a Pablo. ¿Quién es mejor que el apóstol Pablo? Ninguno de nosotros. Y tuvo gente que lo abandonó y se fue para el mundo. Entonces tú lloras cuando se va María para el mundo. No puedo entender. Deja a María quieta. Y tú síguelo, aló. Tú síguelo, di amén, aleluya. Los pastores estamos llamados a buscar esa fuerza del Señor y a crecer en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una fórmula, un secreto, un código para nunca caer y nunca volver atrás es crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: crecer en la gracia. ¿Sabe? Mucha gente no sabe en sí qué es la gracia. Pero la gracia, óigame, ve, la gracia de Dios lo es todo. Por gracia, dice la Biblia, somos salvos. Cuando recibimos salud, sanidad, es por gracia. Cuando recibimos libertad, es por gracia. Cuando recibimos cualquier milagro, favor, es por gracia. ¿Aló?
La gracia significa un don que no merecemos. Y para la iglesia, la gracia tenía una centralidad. Era el centro de todas las cosas, porque por gracia éramos ¿qué? Salvos. Fíjate, el otro apóstol, Pablo, cuando empezaba una carta, la empezaba con la palabra gracia. Y cuando la terminaba con la palabra gracia. ¿Por qué? Para Pablo la gracia era el comienzo y el fin. Lo era todo. Ve cómo comienza segunda de Timoteo capítulo 1 verso 2. Para comenzar una carta. Cuando le va a dirigir la carta a Timoteo, le dice: a Timoteo, amado hijo. ¿Qué le dice? Léalo conmigo. Léalo conmigo, allí vamos. A Timoteo. ¿A quién le dirige la carta? A Timoteo, amado hijo, 2 puntos. ¿Qué le dice? Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Señor nuestro Señor. Dale un aplauso al Señor. Así empiezan mis antorchas. Los que nunca la han leído, que la ven y la pasan. Bueno, todas mis antorchas dicen al principio: gracia, misericordia y paz. ¿Cómo termina la carta al final? Segunda de Timoteo 4:22. ¿Cómo termina la carta? Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Vamos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Qué más? La gracia sea con vosotros. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Una persona que te empieza una carta con la gracia y te termina con la gracia, ¿qué te está diciendo? Que la gracia lo es todo. ¿Por qué para Pablo la gracia era tan importante? Efesios capítulo 2 verso 8, Pablo lo dice. ¿Por qué la gracia, Rafael, es tan importante? Oye, ve, Pablo lo dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo, nada más y nada menos. Por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esto no es tuyo, no es por obra, es un regalo de Dios. ¿Sabe qué significa por gracia soy salvo? Lo que está diciendo es: tú no puedes ser salvo, ni yo, de ninguna otra forma. La única forma de ser salvo es por gracia, por la gracia de Dios. Él nos salvó por gracia. ¿Y sabe qué significa gracia? ¿Sabe qué significa gracia? Que tú no lo mereces, pero Él quiso hacerlo. Eso significa gracia. Que yo no lo merezco, pero Él quiso hacerlo. ¿Sabe el problema con muchos cristianos? Que al principio entienden el término, porque dicen: me salvó aunque no lo merecía. Pero después pasan todo su cristianismo tratando de merecerlo. ¡Qué desgracia! No sé si me sigue. Llegan a Cristo y algunos logran entender el término gracia. ¡Ay, me salvó! No porque yo era bueno, porque estaba en droga, en alcohol, ¿verdad? Estaba en lo malo. Yo no me merecía ser salvo. Él murió en la cruz, me salvó por pura ¿qué? Gracia. Pero entonces después se hace religioso y entonces como abandona algunas cosas que hacía antes y ahora él busca es merecerse la salvación. Entonces pareciera que al principio ese animal lo salvaron por gracia, pero después, escúchame, él cae en la desgracia de creer que la salvación es por lo que él haga. Mire, la salvación es por gracia al principio y al final. Denle un aplauso al Señor, aleluya. No la merecía ni al principio, ni la merecerás al final. Por una razón. Dice la palabra, uno de los profetas dijo: tu mejor obra ante Dios es como trapo de inmundicia. ¿Aló? La mejor. ¿Sabe qué trapo de inmundicia? Hoy en día le llaman mode. Antes se llamaban en la Biblia trapo de inmundicia. Como no había mode, las mujeres pegaban un trapo cuando le venía la broma y se lo ponían allí. Y después, ¿cómo lo sacaban? Hediondo, cochino, lo tenían que botar, un trapo de inmundicia. ¿Y sabe qué dice el Señor? Nuestras mejores obras ante un Dios tan plenamente santo son como ¿qué? Trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser salvos? Por nuestras obras. Por eso dice la Escritura: no es por obra, papito,
Porque si tú te atreves a decir que es por obra y que es por la ley, tendrías que guardar toda la ley desde que naces y entonces nunca moriría. Pero ¿quién puede guardar toda la ley? Si ofendes en un solo punto, dice Santiago, la violaste toda. Entonces no es por obra, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Nota que Pedro no es una persona que está empezando en el evangelio, el que nos dice que crezcamos en gracia. Ya es un anciano y está diciendo, tenemos que seguir creciendo ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. ¿Por qué? Pablo dice, porque por gracia soy. Entonces tú tienes que decir, Señor, yo quiero aprender más sobre lo que me salva, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don, un regalo de Dios que yo no merezco, pero que Él me lo da. Aleluya. ¿Por qué Jesucristo no vino a ratificar la ley? Porque la ley es para condenación. Porque la ley mata, pero la gracia da vida. Porque la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo, aleluya. Somos salvos, somos libres, somos sanos. Dale un aplauso al Señor, aleluya. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De la plenitud del Señor tomamos todos y gracia sobre gracia. Fíjense Lucas capítulo 2 verso 40. Un discípulo de Pablo, Lucas, médico, dice, y el niño crecía, hablando de Jesús cuando era un niño, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Y qué dice? Y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre quién? Sobre el niño Jesús. Estaba lleno de ¿qué? Lleno de la gracia de Dios. Cuando comenzó su ministerio público, comenzó a predicar el evangelio. Lucas 4:22. Lucas 4:22. Dice la palabra, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Repito, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de ¿qué? De gracia. ¿Qué eran las palabras que hablaba Jesús? ¿Palabras de qué? No de condenación, no de juicio, no de señalamiento. Las palabras de Jesús eran palabras de gracia, de salvación, de amor, de la bondad de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 verso 4. Dice, de Cristo os desligasteis. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sabe a qué se refiere Pablo allí? Había un dilema al comienzo de la iglesia y era que el apóstol Pablo iba predicando el evangelio de la gracia por todas partes. Contaba del amor de Dios, contaba de la encarnación de Jesús, contaba de su muerte sacrificial, contaba Pablo de su resurrección, invitaba a la gente a aceptar el regalo de la salvación. Y en donde Pablo iba, la gente aceptaba a Cristo, eran salvos y comenzaba una comunidad cristiana de fe, comenzaba la iglesia. Pero al Pablo moverse a otra congregación, venían personas de Jerusalén, que llama la Biblia judaizantes, o hoy lo llamaríamos religiosos, legalistas, y le decían a las personas, ¿qué les enseñó Pablo? Y ellos le decían todo lo que Pablo les había enseñado, y ellos decían, sí, está correcto lo que Pablo enseñó, está chévere, pero tienen que hacer unas otras cosas para poder ser salvos. ¿Ves? ¿Y cuáles eran esas otras cosas? En el caso de ellos eran, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado,
tienen que abstenerse de ciertas comidas, tienen que guardar toda la ley de Moisés, porque tienen que lavarse las manos, la ley ceremonial, porque si ustedes no guardan la ley, no podrán ser ¿qué? ¿Qué generaba eso, esa información en la gente que Pablo había evangelizado? Una confusión total. Cuando Pablo regresaba a ver a sus iglesias, ¿cómo las conseguía? Confundidas. Le decían, no hombre, Pablo, tú nos dijiste que era aceptando a Cristo, que éramos salvos, pero ahora nos dijeron que nos circuncidáramos, que guardáramos la ley, y mira que esta ley sí es difícil para guardarla, chicos. Y Pablo decía, estos desgraciados sí son. Y entonces escribe toda la carta de los Gálatas, es para ayudar a las personas a que no caigan otra vez en legalismo, o no traten de decir que la salvación es por algún hecho que yo haga, porque eso es recibir en vano la gracia de Dios, porque eso es hacer vana la cruz de Cristo. Tú y yo somos salvos únicamente por el Salvador, lo que Él hizo, más nada, aleluya, la obra consumada de Cristo. ¿Sí ha oído usted de iglesias que las mujeres usan faldas, sí o no? ¿Y qué dicen a las mujeres que usan pantalones? Se van para el infierno. ¿Y si se pintan las mujeres van para dónde? Entonces en esa iglesia no deben decir Cristo salva, ahí deben decir la falda salva, ¿verdad? Y deben decir la pintura salva, digo la falta de pintura salva. Pues no salva la falda, no falta que te pinte, que no te pinte, no salva esas tonterías, el día de reposo que guarde, no salva la ley, salva el Salvador, aleluya, el que murió en la cruz, el que se sacrificó, el que vino a morir en la cruz. Vamos a darle un aplauso al Salvador, el que murió en la cruz. Dice Pablo, los que se justifican de la ley, los que quieren añadir alguna obra a lo que ya Jesús hizo en la cruz, de la gracia, se cae, es un desgraciado. No le diga desgraciado a todo el mundo. Los desgraciados, sí, la de Betty la Fea dice desgraciado. A todo el mundo le llama desgraciado. ¿Quién es un desgraciado para la Biblia? Una persona que cae ¿de qué? O cae en desgracia. ¿Y cuando una persona cae en desgracia según la Biblia? Cuando añade a la obra de la cruz cualquier otra cosa para ser salvo. Ese es un desgraciado. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 1. El apóstol Pablo dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibas, dile que está a tu lado, no recibas en vano la gracia de Dios. ¿Qué significa en vano? Como algo banal, como que si no tiene ningún valor, como que si no vale nada. Ten cuidado, no recibas en vano la gracia de Dios. Y en Primera de Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Qué tremendo apóstol que nos enseña a no hacer vana, a no recibir en vano la gracia y no hacer vana la cruz de Cristo. Ten cuidado, no podemos hacer vana la cruz de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Hay una canción de René González, Neighbor, que habla de su gracia. Solo su gracia nos ha sostenido. Quiero que la escuchemos y los que se la sabe, la cantemos. Amén. Ponga la mano en su corazón y óigala, por lo menos escúchela. Perfecta letra de lo que es la gracia de Dios. He pasado por el valle de la muerte. He pasado por el valle de la muerte. Oh, aleluya. Y al gritar tu nombre, vuelvo a renacer. Vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido. Me he sentado a la sombra del olvido. Mas su luz radiante. Mas tu luz radiante me hace comprender
Cántalo, vamos, que soy la justicia de Dios. Soy la justicia de Dios, Que mi cautividad quitó, llevó. que mi cautividad quitó. Cántalo allí con tu corazón. Caerán 1000 a mi diestra, Caerán 1000 a mi diestra, mas sigo confiando. mas sigo confiado. No me tocarán, No me tocarán, pues mi fe no está basada. Decláralo. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en los comentarios, ni en el que dirán. ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor, aleluya. Él me ha hecho vencedor. Y a su diestra me sentó, aleluya. Y a su diestra me sentó. Solo su gracia Solo tu gracia me ha me sostenido. ha sostenido. Solo tu gracia Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Y aun en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte. Y tu gracia es el poder que me sostiene. Gracias, Señor. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Levanta tu mano y grítalo. Solo tu gracia me ha sostenido. Grítalo, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Y aun en mi debilidad, aleluya, tu poder se hace más fuerte. Y tu gracia es el poder que me sostiene. Apláudele. Su gracia nos ha sostenido, nos sostiene y nos sostendrá. Su gracia nos ha sostenido, nos sostiene y nos sostendrá. Levanta tu mano y di conmigo: tu gracia me ha sostenido, me sostiene y me sostendrá. Pon las manos en tu corazón y di: Señor, ayúdame cada día a crecer en la gracia. Pon las manos en tu cabeza y di: ayúdame, Dios, a crecer cada día en tu gracia. Pon las manos en el hombro del que está a tu lado y di: ayuda a mi hermano y a mi hermana a crecer cada día en tu gracia. Libera tu gracia salvadora. Libera tu gracia sanadora. Libera tu gracia liberadora. Libera tu gracia restauradora. Es por tu gracia. Es por tu gracia. Es por tu gracia. Amén. Amén y amén. Vamos, aplaude al Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren crecer en la gracia? Lee los 4 evangelios otra vez. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con otros lentes, no con los mismos. No me refiero a los lentes físicos, sino a los lentes espirituales. No los leas con los lentes religiosos o de lo que supiste o de lo que una vez aprendiste o de lo que te enseñaron. Léelo con los lentes de misericordia y del amor de Dios. ¿Y sabe cuándo vas a descubrir la gracia? En todo el accionar de Jesús. Mira cómo Él accionaba. Mira cómo Él operaba. Cómo trataba Jesús a la gente. Eso es la gracia del Señor. ¿Me está escuchando? Eso es la gracia del Señor. La gracia del Señor
Tú lo vas a ver en Jesús cuando se topa con una mujer llamada María Magdalena, poseída por 7 ¿qué? Demonios. ¿Qué merecía ella? Nada, ella no merecía nada. ¿Y qué le hizo Jesús? La liberó, la sanó, la restauró y la incorporó a su equipo por gracia. Aleluya, aleluya. Un poquito más de agua, guerrero, un poquito más de agua. Ahora, dime algo, ¿qué merecía Zaqueo el ladrón? ¿Qué merecía Zaqueo el ladrón? Nada, no merecía nada, la muerte, la condenación. Pero ¿qué halló? Cuando Jesús llegó a su casa, le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, aleluya, porque es la gracia. Vamos, di amén, aleluya. ¿Te acuerdas la mujer sorprendida en adulterio? La trajeron para caerle a piedra porque la ley ordenaba que fuera ¿qué? La ley de Moisés. La ley de Moisés, la palabra de Dios. Y Jesucristo le tiró piedra. Le dijo, yo no te condeno, levántate, vete y no peques, ¿qué? Porque es la gracia, diga la gracia. ¿Alguna vez, dime algo por favor, cuando Jesús sanó a la gente, le exigió a alguien que cambiara para poderlo sanar? ¿Ah? Hay una sola escritura donde Jesús diga, tú tienes que arrepentirte y cambiar para poderte sanar. ¿O sanó a la gente por pura qué? ¿Qué cree usted? ¿Cuál de las dos? Aleluya. Jesús le dio a la gente comida por gracia, la sanó por gracia, la salvó por gracia, aleluya, la restauró por gracia. Vamos, aplaude al Señor, aleluya. Entonces, cuando prediques el evangelio, oye, dile, Señor, ayúdame a que mis palabras estén llenas de ¿qué? De gracia. Predica salvación. Predica salvación, predica la gracia del Señor. Predica el amor, la bondad de Dios. ¿Sabe? Yo no tengo necesidad de decirle a ustedes hoy, los domingos, que ustedes se paren tan temprano para yo caerles a palo, para decirles lo malo que ustedes son y lo malo que se están portando, los mal portados. Yo no tengo necesidad, porque eso ya tú lo sabes. Eso ya tú lo sabes. Los mal portados que andan. Lo que tengo necesidad es de decirte que Jesús te ama y que Él te extiende su brazo para decirte, te amo y quiero salvarte, quiero restaurarte, aleluya. Tú sabes lo mal portado que tú eres y lo que has sido. Y tú necesitas ayuda y Él quiere ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nunca Jesús vino para restregarle a la gente que se está portando mal. Tú eres un desgraciado, ¿no? Recuerda el papá del hijo pródigo, ¿te acuerdas? El hijo pródigo le quitó la herencia y se fue y la malgastó con rameras, con prostitutas, y hizo todo lo malo por allá. ¿Y qué estaba el padre aquí? Ese perro, ojalá que le metan con todo. Ese estaba el padre. Todos los días el padre se paraba. ¿Cuándo volverá mi muchacho? ¿Cuándo volverá mi muchacho? ¿Ah? Y cuando el muchacho volvió, ¿qué merecía el muchacho? Nada, merecía una golpiza, no, hombre, por mal portado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el padre? Salió corriendo, lo abrazó, lo besó, le dio vestido nuevo, le dio zapatos, le dio calzado, mató al becerro gordo, hizo una fiesta por pura gracia. Entonces, escúcheme, el Dios que le servimos es un Dios ¿de qué? De gracia y de poder. Amén. Lleva a tu casa el evangelio de gracia. Lleva a tu familia el evangelio de gracia. Déjate estar hablando del infierno, de condenación, del diablo. Habla más de Cristo que del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y di, ayúdame a crecer en la gracia. ¿Qué dice Pedro? Crecer en la gracia. Crece. Yo tengo 30 años en este camino y me considero un meninito chiquitico en la gracia. Necesito seguir y tengo 30 años. Necesito crecer. Es tan amplia la gracia que uno necesita cada día crecer en la gracia. Lo segundo, crecer, dijo Pedro, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Apóstol, quiero que me enseñe sobre el infierno. ¿Para qué carro? Tú estás loco. En vez de crecer en qué? En el conocimiento. Un loco no se puso a ayunar. Un loco de aquí no se puso a ayunar y en el ayuno decía, quiero sentir los demonios,
quiero sentir. Y los bichos le empezaron a aparecer. ¡Ay, ay! Pudiendo pedirle a Dios que le muestre los ángeles, le pidió los demonios. Bicho loco, ¿vale? Gente cristiana yendo a ver el conjuro. Cuando se endemonie no venga para acá a buscar liberadores. El que lo endemonió que se lo saque. Crece en el conocimiento de Jesús. A Jesús, mire, hay canciones que dicen, quiero conocerte más. Porque no importa cuántos años tengamos conociendo al Señor, todavía hay muchísimas facetas de Jesús que yo no conozco. Y que voy a pasar toda mi vida tratando de conocerle más y no las voy a alcanzar. Tú ves los discípulos como conocían a Jesús por facetas. Una faceta, otra faceta. Y hubo 3 de ellos que lo conocieron y lo vieron allá en el monte de ¿qué? De la transfiguración. Nadie más lo vio en esa faceta. Lo vio en su deidad. Entonces, Cristo, escúcheme, es para que nosotros crezcamos en su conocimiento, conocerle más. Por ejemplo, voy a decirte algunas cosas que la Biblia dice sobre Cristo. En la Biblia es conocido como el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. También el Cordero de Dios. Voy a decir algunas cosas, ¿sí? Tú vas anotando rapidito. Número 1, Cristo en la Biblia es el verbo de ¿qué? Diga conmigo verbo, diga verbo. Diga verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra de Dios. Es la palabra encarnada. Amén. Una oración, profesores que están aquí, sin verbo no sirve. Yo, casa. ¿Usted no entiende? ¿Qué hace falta ahí? El verbo. Porque el verbo es lo que le da sentido a una oración. Así es el verbo de Dios, el que le da sentido a una vida. Aleluya. El que le da sentido a una vida. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el verbo de Dios. Es la palabra de autoridad de Dios. Juan 1:1 dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo, el verbo, el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo es Dios. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga verbo de Dios. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Diga conmigo, verbo de vida. Mira cómo dicen Apocalipsis 19, ya terminando la Biblia, ¿ves? Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién será ese? Jesús. Y su nombre era, ¿cómo era el nombre? El verbo de Dios. Apláudele. Aleluya. El verbo de Dios. Hay un hombre en el Nuevo Testamento que sabía quién era Jesús. El centurión, que le dijo, solamente di que la palabra, tu palabra tiene poder, porque él sabía que Cristo era ¿qué? La palabra, el verbo de Dios. Di la palabra, no necesito que llegues a la casa, di la palabra, una sola palabra tuya bastará para sanar a mi siervo, porque la palabra es el verbo de Dios. La palabra de Cristo tiene peso y autoridad. Aleluya, levanta la mano, di verbo de Dios. Ahora di Cordero de Dios. Además de que es el verbo, también es ¿qué? El Cordero. Juan capítulo 1 verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo vio, no lo vio como el verbo, lo vio como ¿qué? Como el Cordero sacrificial, Cordero pascual. Juan 1:36, otra vez Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, he aquí ¿quién? El Cordero de Dios. Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ajá. Cordero de Dios, eso es de Dios. Juan 1:36. Ya lo vimos, ¿no? Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Al Cordero de Dios. Aleluya. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Para terminar, Apocalipsis 21:22. Y yo vi el templo, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, diga Cordero de Dios. Y Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Cuántos dicen amén? Vamos pues, saca una hoja en blanco, cierres los libros y examen. Respóndeme pues, ¿quién es Jesús? Diga conmigo: Verbo de Dios, Cordero de Dios. 20 puntos, denle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Qué es Jesús? Verbo de Dios, la palabra de autoridad, ¿no? Y el Cordero de Dios que quita el pecado. Él derramó su sangre por nosotros. Ya estamos conociendo a Jesús. Vamos a ver unas cositas más. ¿Quieren unas cositas más? Isaías 9:6, unas cuantas más, anota ahí pues. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: 1, admirable; 2, consejero; 3, Dios fuerte; 4, Padre eterno; 5, cierra los cuadernos, saca una hoja en blanco. Examen para la casa. ¿Quién es Cristo? 1, Verbo de Dios. Vamos a ver el principio. ¿Quién es Cristo? 2, Cordero de Dios. 3, admirable. Denle un aplauso, aleluya. Denle un aplauso. Ese es tu Dios y mi Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe. ¿Quiere un poquito más conocer a Jesús? Ageo 2:7. Ageo 2:7. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá ¿quién? El deseado de todas las. Vamos, otra vez. ¿Quién es Jesús? 1, Verbo de Dios. ¿Qué más? Cordero de Dios. ¿Qué más? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el deseado de todas las naciones. Apláudele. Aleluya. Aleluya. Apocalipsis 1:8. Unas cuantas más. Son varias. Apocalipsis 1:8. Vamos a ver. Alfa 1, 2, la omega. 3, principio. 4, fin. ¿Qué más? El Señor. ¿Qué más? El que es. ¿Qué más? El que era. ¿Qué más? El que ha de venir. ¿Qué más? El Todopoderoso. Aleluya. En un versículo. Alfa, omega, principio, fin, el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Al principio, ¿quién es? El Verbo de Dios. ¿Qué más? Cordero de Dios. ¿Qué más? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el deseado de todas las naciones. Alfa, omega,
principio, fin, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya. Báilame el trompo en la uña, apláudelo. Celébralo en esta hora. Poquitico más. Ay, el Todopoderoso. 19 sacamos. Me gusta esta vez. Juan 20:28. Juan 20:28. Entonces Tomás le respondió y le dijo como: Señor mío y Dios mío. Naguará. Señor mío y Dios mío. Otra vez. 1, 2, 3. El verbo de Dios, Cordero de Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el deseado de todas las naciones, alfa, omega, principio, fin, el Señor. ¿Qué más? El que era, el que ha de venir, el todopoderoso, Señor mío, Dios mío. Apláudele. Aleluya. Hay que conocer al Señor, ¿sí o no? Cada una de esas cosas describe algo de Él. Por eso dice: quiero conocerte más. Todo eso es mi Señor. Eso es para que yo sepa quién fue que murió en la cruz por mí. Aleluya. Hebreos 1:3 dice 5 cositas más. Hebreos 1:3. El cual, siendo uno, el resplandor de su gloria, ¿qué más? Y la imagen misma de su sustancia, ¿qué más? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿qué más? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué más? El que se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Vamos a decir esas 5. Número 1, el resplandor de la gloria de Dios. Número 2, la imagen misma de la sustancia de Dios. 3, el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 4, el quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. 5, y es quien se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dígame amén y dele un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ahí tengo una chuletica que pasé en la antorcha de hoy. Póngase en pie. Vaya pasando el grupo de alabanza. Ahí está la chuletica. Mira, aquí la tengo. Lo que tiene la antorcha ahí, vamos a verla. Pero está bien bueno, ¿no? Nos mandaron a crecer en la gracia y qué más. Y en el conocimiento. Vamos a ver, a repasar. ¿Quién es Jesús? 1, el verbo de Dios. ¿Qué más? 2, el Cordero de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el deseado de todas las naciones, el alfa, la omega, principio y fin, el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, Señor mío, Dios mío, el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y es quien se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén, amén y amén. Aleluya. Lo llamarían los muchachos de la alabanza el Dios que adoramos. Amén. Levante su diezmo y su ofrenda y diga: ya va conmigo, Padre, ayúdame a crecer. Levante su diezmo y sus ofrendas y diga: ayúdame a crecer cada día en la gracia de Dios. Ayúdame a crecer cada día en el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Cada día quiero conocerle más, quiero amarle más, quiero crecer en la gracia, quiero crecer en el conocimiento. Eso me predispone, Señor,
para recibir su bondad. Eso me predispone para recibir su milagro. Eso me predispone para recibir su gracia y su favor. Crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de Dios no es para saber más que los demás. Es para que yo sepa toda la bondad de Dios, su ancho amor, su profundo amor, su alto amor, su gran amor, su bondad infinita, su misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Ayúdame a crecer en gracia. Ayúdame a crecer en gracia. Pon en mis palabras gracias, Señor. Cada vez que hable palabra tuya, que sean palabras sazonadas con gracia, Señor. Ayúdame a crecer y a conocer más y más y más a mi Señor y mi Salvador. En cada una de sus facetas, Señor. Quiero amarte más, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Y que ese sea el Cordero de Dios que habita en mi casa. El Cordero Pascual, el Verbo de Dios, la palabra encarnada. Que sea el alfa y el omega, el principio y el fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Sea nuestro Señor y nuestro Dios. El resplandor de su gloria. El que está sentado a la majestad de las alturas. Mi Rey, mi Señor, mi mejor amigo. Mi Salvador, te amo, Señor. Como dijo Tomás, Dios mío, Señor mío, gracias. Ayúdanos a crecer desde hoy, Señor. Recibe tus diezmos. Recibe nuestras ofrendas. Y nos comprometemos contigo, Señor. Que tú seas el Dios que adoramos. No sé si vieron este joven en Estados Unidos que asesinaron. Era una persona linda de Dios, ¿sabes? Había decidido ir a los lugares públicos a hablar de Jesús y de su fe. Y hay una conmoción mundial con este asesinato. Porque era un joven de verdad que estaba haciendo un trabajo excepcional. Pero ha despertado a millones de jóvenes en el mundo, ¿sabe? Lo que él hacía. Y era capaz de defender nuestra fe y nuestros valores y nuestros principios. Ha dolido mucho la muerte de este muchacho, pero ha despertado a millones en el mundo. Yo creo que millones de jóvenes se van a despertar como ese joven. A ser revolucionarios en la prédica de Jesús, en sus liceos, en sus universidades, en sus colegios, en los barrios, en las comunidades. Yo lo creo así en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, honramos la memoria de este joven. Él está contigo, Señor. Pero ahí quedó una esposa, un hijo y millones de seguidores en el mundo, Señor. Animados por su ejemplo, Señor. Trae un avivamiento en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, como este joven, Señor. Aviva tu obra en el mundo entero. Aviva tu obra. Que Jesús sea ese Dios que adoramos. Recibe nuestros diezmos y ofrendas y activa tu gracia, tu favor en Cristo Jesús. Tome su lugar y aplaude al Señor en esta mañana. Padre, te doy gracias. Levante su mano en esta hora. Declaro que cada persona que vino esta mañana, Señor, crece cada día en gracia, en la gracia de Dios, y crece en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iremos creciendo cada día, cada semana, cada mes, cada año, hasta que tú vengas, Señor, hasta que tú vengas. Bendigo a cada persona, aleluya, y declaro un avivamiento en cada vida, en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada distrito, en cada territorio, en cada célula. Hay un avivamiento poderoso, Señor, de salvación, de sanidad, de milagro, de libertad, de restauración, Señor. Bendigo las vidas,
financiera y materialmente. Y traigo cobertura sobre todo el cuerpo de Cristo. Guárdalos y bendícelos. Dales una semana de cielos abiertos, una semana de favor, una semana de gracia, una semana de bendición, una semana de victoria. Los encomiendo a todos a ti, mi Dios, y los encomiendo a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con los santificados. Nos vamos de este lugar creyendo que creceremos cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: los quiero mucho, un abrazo, bendiciones. Vamos creciendo al servir a los demás.